explicando ahí cómo está el tema. No, es para hacer para cortar pluma ahí, con 2 pilas. Ya, comenzamos nuestra primera reunión Aptus del año 2023 con el equipo de Historia y Arte, y nuestro primer tema, entiendo que empezamos el año escolar, es poder revisar y tener una muestra de las pruebas de diagnóstico que en el nivel de tercero medio principalmente identificaba imágenes, que es la que estamos observando acá. Saqué una muestra bastante representativa porque estaba en el medio de lo que escribían alumnos y lo que no escribían. La mayoría de los alumnos, un 43%, no desarrolló alguna de estas imágenes, mientras que algunos lo desarrollaron de forma parcial. Aquí observamos, por ejemplo, que la alumna en la imagen de Albert Einstein, primero no sabe escribir bien quién es Albert Einstein y solo identifica el personaje. En la segunda también solo identifica el hecho como una bomba atómica, y es porque nosotros lo sociabilizamos un poco en la misma clase. Al igual que la imagen del Che Guevara que observamos acá, tampoco la alumna logra contextualizar ni siquiera, primero el personaje no logra contextualizar siquiera en qué periodo está, si lo relaciona con la imagen que está al lado, que es de la Unión Soviética, y más abajo solo revisa la imagen de Adolfo Hitler y la describe. En la siguiente, esperen chiquillos. Y la actividad no era solo mencionar. Porque la actividad es activación activación de conocimientos a través de las imágenes claves. Observe atentamente las siguientes imágenes y en una de ellas describa según corresponda. 5 puntos cada uno: ideología, nombre del personaje, hecho histórico, consecuencia, acción realizada. La idea es que ellos contextualizaron y lograron analizar y también desprender ideas relacionadas con la imagen, y entendemos que son imágenes bastante representativas del siglo XX. Si seguimos a la otra, está acá. Esto ya es de desarrollo. Los alumnos tienen un texto y del texto deben ellos deducir, ¿ya? Había una cuestión que era bien inductiva, donde ellos solo tenían que traspasar información, y la deducción iba de la mano en que fueron parte del programa de primer y segundo medio cada uno de los conceptos que aquí están. Por ejemplo, el proletariado solo coloca la definición que tiene el mismo texto. No son capaces de relacionar la cuestión de clases, ni también lo identifican con un proceso histórico, sino que el texto hablaba de trabajadores, y ellos solo reemplazan el concepto de proletario con trabajador. No entienden que el proletario es el único que puede entender su fuente de trabajo, y tampoco entienden el contexto donde se desarrolla. En la cuestión social, también los chiquillos buscan el término, pero la asocian con la cuestión social en Chile. Tampoco la asocian a un proceso que significó cambios y cambios y también significó transformaciones sociales importantes y transformaciones políticas. En la migración del campo a ciudad, por ejemplo, aquí coloca que esto sucedió porque la gente buscaba mejores oportunidades de vida. Claro que sí, pero no lo identifica el contexto, tampoco identifica qué es la migración campo a ciudad, no explica en sí el concepto, tampoco aquí cuando dice el explosivo proceso de urbanización. Dice que sucedió que al llegar mucha gente del campo a la ciudad, pero por ejemplo cuando lo relacioné y retroalimentamos, no saben que urbanizar es tener un mobiliario urbano, que hay que tener también las condiciones que tienen que tener las ciudades, como son alcantarillados, como son servicios. Tampoco lo tratamos de relacionar con las primeras poblaciones en Santiago, que es de los pocos centros urbanos que se desarrollaron en el siglo XX. Tampoco conoce ningún tipo de esa relación, pese a que estaba en nuestro programa y con nosotros lo identificamos el año pasado. Esto se pasó primero a nivel de industrialización, y también se pasó a nivel de proceso chileno, de esta migración que significaba el campo a la ciudad, pese a que no hubo una industrialización importante en Chile. Pero los chiquillos no saben identificar el contexto, solo van y se remiten al texto. Y en la existencia de regulaciones laborales solo identifican que la falta de estas. Pero ahí nosotros, yo creo que es un trabajo que tenemos que realizar de primero a cuarto medio, y que algo transversal en el plan de formación ciudadana es que los alumnos reconozcan cuáles son sus derechos laborales hoy, puedan enfrentarse en la vida laboral entendiendo de que es un colegio técnico profesional, y de alguna manera nosotros podemos apoyar a otras asignaturas. Yo sé que la administración ve esto, pero nosotros desde el punto de vista de historia es totalmente distinto al de los demás. Y, a ver si parece que hay otra foto. No. ¿Sí? Claro, esta del otro lado voy a agrandarla.
que son 3 imágenes, y a mí lo que me preocupa es una de ellas. Es, claro, la primera es sobre la guerra mundial, y yo sé que esto o lo retomamos en un año o lo pasamos en el que corresponde, pero no es un contenido que nosotros dejemos de lado, es un contenido que reforzamos y lo estamos reforzando, por ejemplo, como ejemplo en educación ciudadana. Siempre se también trabaja en ciencias para en ciudadanía global, CBCS. Bueno, el otro de feminismo, pero si se dan cuenta ellos se remiten a solo una palabra. Entonces yo creo que si hay una cuestión que es importante recalcar es que lo saben contextualizar, solo se remiten al hecho puntual. Y yo creo que sin haber pasado estos 2 años con nosotros, tal vez podrían haber llegado a las mismas conclusiones de algunos puntos. Y eso es grave porque el alumno no adquirió los contenidos necesarios para estar en tercero, por ejemplo, y cuarto medio. Tercero y cuarto medio se supone que uno pasa teoría y se trata de apoyar con ejemplos históricos. Y difícil que nos podamos apoyar con ejemplos históricos si el alumno no tiene esa base. Y por ejemplo, este problema también lo pasa en lo electivo. En lo electivo yo, por ejemplo, tengo que volverme a hacer un resumen completo de historia, y eso que a ellos les gusta y se supone que es específico, son alumnos que tienen alguna habilidad en ciencias sociales, pero salvo un universo de 18 a 20 alumnos, solo 3 o 4 alumnos son los que yo podría decir que tienen una base histórica para que yo les pueda pasar teoría y para que puedan investigar, porque comprensión histórica presente es lo central, que ellos pueden investigar su presente, pueden identificar dónde están, pero es difícil que lo puedan hacer si no tienen ningún piso histórico. Ricardo, Digo. ¿esta niña de qué tercero es? Esta niña es del tercero J. Ya. Y la mayoría Y es representativo, sí. Por ejemplo, donde hay una diferencia es en el tercero A y B, pero no es una diferencia sustantiva. El alumno llega más o menos con las mismas condiciones, lo que sí logra contextualizar, pero es puntual, ciertos alumnos. Yo tengo algunas cifras que son sobre la misma prueba, que ya, sobre la prueba del diagnóstico del 2023 de tercero medio, sobre las imágenes, los alumnos lograron contestar un 65%, pero de la manera que yo les estoy mostrando, solo identificando o el personaje puntual, pero no contextualizando ni tampoco hablando de algún proceso. Sobre las respuestas abiertas, más o menos el 50% logra contestar de manera acertada, pero bajo el modelo que yo les estoy explicando. Que está todo ahí. Que está ahí porque uno esperaría, cuando hablamos de proletariado, llevamos años insistiendo, por ejemplo, en este tipo de conceptos, y él solo escuchó o vio ahí trabajador y puso trabajador, no contextualizó. Y sobre la contextualización de las preguntas es un 35% y de análisis un 20%. Entonces, en base a eso, yo creo que el trabajo que me corresponde a mí en tercero y en cuarto medio, aquí nosotros tenemos con Daniela más, ¿sí? Educación ciudadana, es primero retomar algunos de estos temas centrales que nos van a permitir avanzar, y segundo, poder buscar algún tipo de instrumento que permita a nosotros tener alguna fuente de información sobre cómo los alumnos están contextualizando, analizando. Por eso es que una de las cuestiones que más cuesta, y yo creo que todos lo observamos, es que el alumno solo se remite a traspasar información y no es capaz de contextualizar, no es capaz de analizar, y lo que es grave, tampoco saben seguir instrucciones, entendiendo que se pueden enfrentar también, pienso en el HC, a la PAES. Entonces yo creo que este año nosotros la idea es que vamos orientando el camino hacia la contextualización, ¿ya? A que el alumno también entienda que hay un contexto, que no son solo fechas, imágenes, ni datos específicos, y que puedan analizar textos. Por ejemplo, yo en educación ciudadana estoy tratando de que ellos vayan integrando textos de a poquitito, vamos leyendo y vamos haciendo lecturas guiadas, que son las acciones remediales que yo tomé en base al diagnóstico. Puse al ladito qué es más o menos, qué observaron ustedes los niveles de logro en primero, segundo y cuarto medio, en historia y en artes, más o menos cuál sería su perspectiva ya que pasamos la semana de diagnóstico, cuál sería su opinión sobre el diagnóstico, entendiendo que esta es la primera reunión. Así que dejo abierto para que ustedes me puedan decir más o menos qué piensan, si que coinciden con lo que yo observé en tercero medio o hay algo distinto. Mira, yo, bueno, tengo los 4 niveles
y para mí ha sido más complejo primero medio. ¿Ya? Bueno, los cuartos medios que yo tengo este año, salvo uno, que es el cuarto B que le hizo clase el SEBA el año pasado, yo los cuartos de este año a todos le hice clase yo el año pasado. Y mientras yo voy viendo lo de ahora, voy recordando lo anterior y ellos se acuerdan de cosas, yo no tengo problemas con ellos. Tampoco con el cuarto B está súper preparado. Pero el segundo H que yo tengo, que le hizo José el año pasado, yo creo que es un tema de que son muy dispersos. Ese es el tema de él. Como que no les cuesta que se concentren, hay que contarle como cosas entretenidas para que ellos te coloquen atención, pero igual hay muchas cosas, muchos términos que ellos no manejan. Es que Sí se acuerdan, por ejemplo, ellos se acuerdan, ellos me dicen, no, profesor, nosotros vimos el año pasado el salite, por ejemplo. Ellos se acuerdan, pero hay cosas que tienen como lagunas en su mente, como que se acuerdan de lo general, pero les cuesta como ir relacionando, ya, pero eso lo vamos a trabajar. Porque tienen una base, ellos ya vienen con una base, pero lo más complejo para mí es el primero medio. Yo conversé con ellos la primera semana, preguntándole qué recordaban ellos de los años anteriores, y la verdad es que lo que me complica a mí, más que, claro, porque a lo mejor tal vez se les puede haber olvidado algunas cosas de un año a otro. Lo que me complica son otras cosas, por ejemplo, que los niños dicen que ellos en básica eran echados de la sala de clase. Cosa que acá a nosotros no se nos permite, pero no sé, y de hecho el primero que yo tengo vienen de básica de acá del mixto. Entonces ellos me decían, profe, yo no aprendí nada porque a mí el año pasado me echaban de la sala de clase porque yo era muy inquieto, muy conversado. Y otro grupo, hay un par de niños que sí se recuerdan de algunas cosas de la Revolución Francesa, por ejemplo, de la Ilustración, pero hay otro grupo que me dijo y que también son de nuestras básicas, que ellos me señalaron que no tuvieron profe de historia en casi todo el año. Por licencia. Por licencias Sí, médicas. también me dijeron algo. Entonces, a ellos se les hizo clases una profesora de lenguaje, que me dice que todo el año les habló, parecía más clases de religión que de historia. Entonces, claro, yo entiendo que a los niños a veces les puede olvidar lo que uno les pasa. Yo creo que a todos nos pasó este año, pero el tema es de fondo grave, es un problema grave. El tema de que no tienen profe, el tema de que se han expulsado de la sala, porque no solamente hay un vacío de contenido, sino que hay un tema aún más potente que no se les está haciendo las clases como corresponde. Entonces yo a esos niños, como yo creo que la mayoría de los que les hacemos a primero tuvimos que hacer, como tú lo hiciste también con el electivo, es partir de cero. Tuvimos que, sí. Yo por lo menos con el primero medio, desde las líneas de tiempo, desde Claro. el tiempo universal, línea de tiempo en Chile, números romanos, y con el electivo, que el electivo que yo tengo de los HC, tercero y cuarto medio, que yo veo el tema de geografía, yo tuve que empezar de contenidos de cuarto básico. Sí. Tercero y cuarto básico, paralelo, Paralelo, meridiano, de eso, y ahora estoy viendo el relieve chileno, así como de verdad hay un vacío enorme dentro de los niños. Yo sé que se les olvida, pero yo sé que los niños a los cuales nosotros les hemos ido haciendo clases, yo sé que cuando uno va pasando las cosas y las va relacionando, ellos se van Claro. acordando. Pero los de primero medio, lamentablemente, no vienen con una base. Y eso es súper complicado para nosotros porque eso nos genera no quiero decir retroceso, pero nos O sea, genera el proceso es difícil que podamos avanzar como pretende el exacto, establecimiento. como pretenden que nosotros abarquemos, ¿no es cierto?, objetivos, contenidos, es imposible Ciclos. para nosotros porque tenemos siglos de vacíos en los niños y tenemos que estar pasando la materia que ellos tendrían que haber visto en la básica. Por ejemplo, una pregunta, ¿sería prudente empezar a trabajar con ciclos, con estos vacíos? Es súper difícil, yo creo. Porque aquí lo que se pretende es que investiguen, que ellos trabajen de forma autónoma. Habilidades Ya tenemos el vacío de las habilidades que son Sí, blandas, de todo eso, y tenemos ahora más sencillas. Es imposible Está para Ese difícil, es nosotros. el pero problema, porque ponte la Dani decía lo del segundo H, y en realidad el año pasado todos los primeros meses tenían ese problema de que habían 2 años de pandemia, y de eso de por sí ya te jugaba en contra, porque tenías que partir desde cero como que el estudiante fuera alguien de básica, tenías que enseñarle desde cero todo eso. Y eso sí, porque eso ya te retrasa el contenido, pero aparte te retrasa todo lo que nosotros lo que hay manifestado. Son habilidades Que no de contextualizan, que no saben lo que es una línea de tiempo, que no se saben los números romanos, que no saben seguir instrucciones. Entonces tú tienes que partir con lo básico, y todos los profes tienen que partir con lo básico con su metodología de trabajo. Entonces tú tienes que estructurar de por sí un alumno de como lo que tú esperas de él que él haga. Y con los primeros medios ahora
pasa exactamente lo mismo, por los factores que la Dani te viene diciendo. Y hay vacíos porque de por sí el currículum es muy extenso y hay cosas que no se alcanzan a pasar, ¿cachai? Por ejemplo, nosotros deberíamos ver siglo XIX en primero medio completo, pero a nivel historia chilena e historia universal. Pero básicamente por tiempo y por todo lo que nosotros alcanzamos a ver, solamente con suerte vemos historia de Chile. Y dejas de por sí la Primera Guerra Mundial fuera. Entonces eso es lo que tú tienes que retomar en segundo medio, porque no podéis seguir pasando la Pero materia. igual hay una pregunta, nosotros pese a eso, lo que decía Dani, por ejemplo, yo con alumnos de cuarto medio, créeme que puede ser muy TP, puede ser que se alejan un poco de querer estudiar ciencias sociales, igual tienen una base y se nota que pese a la pandemia, tienen unos contenidos que van por último refrescando, cuesta. Y ellos se Pero van el recordando. de primero, por factores que nosotros no de ninguna forma podemos controlar, viene con estos vacíos. Y lo otro, porque ponte, quizás la Dani, no sé, pues les puede hablar de ciertas cosas y van a haber algunos que se van a acordar de ciertas cosas en el momento. Por ejemplo, hoy día también me pasó. Yo, por suerte, 2 de los 4 segundos que tengo, le hice historia el año pasado, ¿cachai? Entonces yo estaba viendo la Revolución Industrial para no dejarle ese vacío porque tengo que llegar a la Primera Guerra Mundial. Empecé a ver la Revolución Industrial, entonces me metí con la industria, me metí viendo la cuestión social y ellos decían, pero profe, nosotros se lo vimos el año pasado cuando usted nos pasó en Chile, ¿cachai? Los problemas del proletariado, la clase burguesa, todo eso, y hacían esa relación, pero siempre y cuando uno estuviera haciendo esa comparación entre lo nuevo que estaban viendo con lo que habían visto el año pasado, ¿cachai? Pero Eso lo pueden hacer. Pero no pueden recordar algo que a alguien nunca les pasó. Sí, pues, pero no pueden recordar algo que nunca han visto. Ese es el Por problema. ejemplo, con los chiquillos, una imagen le da un lado, claro, en un principio impacta que sea, pero por último tienen una noción. Lo que tenemos que trabajar, por ejemplo, es que estos índices en relación a otros colegios o a otros niveles no son tan bajos. Lo que sí tenemos que trabajar es que pasar a taxonomías superiores con el tercer y cuarto medio, que son el análisis y la contextualización, que es más complejo, pero tienen una base de que se acuerdan de algo. Pero es que ese también es uno de los problemas porque, por ejemplo, quizás dentro de todo a nosotros se nos pide recurrir a la taxonomía más grande inmediatamente, pero no podemos porque las taxonomías inferiores, desde identificar, desde relacionar, desde analizar, los chicos no lo saben hacer y nosotros tenemos que partir primero desde lo básico. Y si se nos pide que el alumno elabore, que cree o cualquier otra taxonomía de orden superior, no lo van a lograr en la cabalidad porque de partida no saben identificar, no saben relacionar, no saben comparar, simplemente se limitan. Y me pasó también para ir al tema de primero medio con las pruebas de diagnóstico. Fue la misma prueba del año pasado, ¿cachai? Y yo me acuerdo que pese a que el año pasado yo le hacía más clases primero medio que otros cursos, los chicos, a pesar de estar en la pandemia, me acuerdo que en la prueba de diagnóstico les fue mucho mejor que a los de primero medio este año, ¿cachai? Con preguntas muy básicas, o sea, de extracción de información explícita. No lo saben hacer, la comprensión lectora está muy baja, pero sí saben el contenido en algunas cosas, ¿cachai? Pero no tienen la otra habilidades como saber extraer información explícita, ni siquiera explícita. Por lo menos el año pasado lo explícito me lo extraían, lo implícito no. Claro, y en tercer y cuarto, por ejemplo, el primero uno espera, el tercer y cuarto uno espera que esté un poquito más preparado. Uno cuando, no sé, pues yo, no sé, pues si lo hacía tercero o cuarto, uno pretende que el alumno ya venga con eso, como que ya por lo menos sepa extraer información explícita, sepa extraer información... Y fuera del contexto de la pandemia, ¿hay algunos ¿ustedes encuentran que el liceo permite que en nuestra pega existen facilitadores o obstaculizadores de nuestro trabajo, entendiendo que tenemos que diversificar a veces mucho nuestras funciones? Yo creo que... entendiendo que nuestro centro es hacer clases, principalmente prepararlas, planificarlas, pero muchas veces nosotros estamos en otro tipo de situaciones que a veces, por ejemplo, son cuestiones disciplinarias. La normalización a veces no va de la mano con que uno esté preocupado 100% de los contenidos. Bueno, la normalización quita mucho tiempo en el aula, planes que van paralelos al de nosotros. Yo creo que estas reuniones igual son para plantearnos algunas estrategias que tal vez a nivel después de jefe de departamento o cuando vean los videos entiendan que nosotros necesitamos tiempos adecuados para poder generar estrategias que permitan solucionar estos temas que son profundos, que no son los ciclos ni otros, sino que van de la mano con tiempo para preparar, tiempo para preguntar. Yo tengo primero y segundo, puedo hablar por esos dos niveles y me he dado cuenta así, porque si hablamos de normalización, los chicos y chicas les cuesta tener actitud de reflexión dentro del aula cuando uno está haciendo la clase. O sea, yo partí en primera instancia pensando que a lo mejor ellos sí tenían esas habilidades,
pero igual también cuando fui combinando así como contenido con solamente el sentido de que yo igual los chicos y chicas piensen que ellos tienen que estar en silencio para no molestar al profesor mientras habla. Y ahí yo como tuve que decirles, no va por ahí la situación, sino de que usted tiene que estar en silencio, atento a la clase para que usted pueda intervenir en la clase. Es decir, usted tiene que saber de lo que yo estoy hablando, lo que está escrito en la diapositiva, y usted va atento para ir respondiendo a las preguntas que yo voy realizando y también para que usted sepa qué preguntas puede ir realizando. Entonces ellos tienen mal entendido el concepto de que cuando el profesor habla tienen que estar todos en silencio porque al profesor le puede molestar que lo interrumpan. Entonces, en primera instancia yo tuve que decirles, no, usted tiene que participar. De hecho, dentro de mi evaluación la participación se califica. Usted tiene que hablar. También les dije que voy a hacer una tablita en cada cuaderno y que cuando hagan intervenciones yo les puedo otorgar algunas décimas, alguna consideración. También como los chicos y chicas tienen vergüenza de decir lo que piensan. Entonces yo también he visto que la expresión oral tiene que ser una forma de poder establecer dentro también de la evaluación. Entonces lo primero a lo mejor que yo hice fue porque cuando les hablé de la asignatura y les pregunté ¿para qué es la historia? O qué han visto en la asignatura, los chicos no sabían explicar ni qué era la historia. Por una parte tan básica en el sentido de que por último me dijeran cuál era el objeto de estudio de la historia. Entonces cuando yo empecé a explicar eso y empecé también a decirles de qué me sirve la historia como estudiante, de qué me sirve para contribuir a las comunidades, y ahí me di cuenta que comunidades no saben lo que es una comunidad, no saben cuáles son los grupos sociales, no saben lo que es cultura. Entonces yo partí primero por las habilidades de la asignatura, pensamiento geográfico, pensamiento temporal y espacial y comunicación. Creo que esa es la parte más débil que tienen los chicos. Obvio que entiendo y conversando con ellos, reafirmo lo que dicen los compañeros de que hay un vacío de contenido, de que muchas veces también no habían profesores en el aula, que a lo mejor eran acompañados, pero no habían como, no saben seguir como las instrucciones, como también ustedes dicen. Veo también que están como muy inquietos, entienden a lo mejor, no como el año pasado que quieren salirse de la sala, los niños están adentro. Pero el tema es que no se pueden conectar. Es que una cosa es que se normen de esa manera y otra es que uno quiera lograr lo que también la institución pretende en ciclo, en autonomía. Sí. Entonces la autonomía yo creo que está mal de y yo por lo menos lo que he ido reforzando, quiero decir, son por ejemplo, y creo que también a lo mejor va por el lado de lo de las imágenes que usted decía, que no sabían, por ejemplo, las edades de la historia. Sí. Una forma tan, por ejemplo, de prehistoria, de historia, de cuántos siglos llevamos, de cuáles son las edades, que por qué algunos sucesos marcan tendencias. Entonces, a lo mejor los chicos sí se acuerdan lo que es proletario, sí se acuerdan lo que es obrero, porque uno también trataba de decirles, nosotros también somos parte del grupo trabajador, sus padres y sus madres, pero no saben en qué edad estoy hablando. Porque cuando yo les decía que era la edad contemporánea, entonces ¿cuándo parte? Como que no entendían esa forma. Entonces como que a lo mejor, y como que lo que igual ustedes dicen, yo veo como una estrategia primero, presentar las edades de la historia. ¿De qué siglo estamos hablando? Yo creo que nosotros estamos coincidiendo. Luego, en el contexto de que, a ver, usted está aquí, así como cuando uno tiene un plano de un lugar, en la línea del tiempo usted está acá, en eso estamos pasando. Porque los niños no saben a lo mejor de qué siglo estamos hablando. Y que por eso a lo mejor no vamos a darle el contexto a través de las imágenes porque tienen a lo mejor pero una imagínate, noción. Tamara, que uno llega y le está explicando los siglos, como tú dices, y está hablando de eso. Pero no se saben los siglos. Entonces, eso ya te retrasa casi 45. Y ver sus caritas, así como de qué está hablando esta señora. No, claro, fue igual impactante al principio. Y ahí, pero de a poquito también hemos ido conversando, yo le he ido contextualizando, he ido como diciéndole, mira, estamos acá. No se sabe los siglos por los números romanos. Estudiamos acá. Por ejemplo, cuando les mostré las reglas de los números romanos, de la derecha se suma, a la izquierda se resta, o sea, de verdad les explotó el cerebro. Y después cuando ya pudieron ir diciendo que igual también era una idea también de la Dani que yo copié, que era de haga su fecha de cumpleaños en número romano, y ahí como que ahí tuvieron, sí, y la otra me puso que en el 2005 puso que había nacido en el 205. Entonces como que ahí yo digo, ya hablen con la compañera, ella es una fuente histórica. Sí, miren, ya llevamos 20 y tantos minutos en resumen. Yo creo que hay que tratar de ir cerrando esta brecha de contenido.
también hay que tratar de buscar la taxonomía alta, pero entendiendo que hay que, igual todos, yo creo que Empezar coincidimos, por lo mínimo. coincidimos antes de esta reunión, coincidimos todos y observando lo que todos hacen en su aula, es hacer este repaso casi general de historia. Por ejemplo, la ley de geografía tomó ya los puntos que son centrales, lo está tratando de tomar de nuevo. Yo, por ejemplo, estoy usando algunas guías de octavo, retomando algunos temas porque el currículum igual nos perjudica. Historia universal amplia, tomar Grecia, tengo que empezar a tomar lo que hacen en básico, el currículum no es como el de antes. De las estructuras territoriales igual, que también lo que decía el José, de que como que no saben por qué se conecta el mundo con Chile, con lo nacional, con lo local. Sí, por lo O sea, local, lo como regional, que- lo nacional, lo Como mundial. que esa parte yo como le decía a chicos, y ahí cuando uno habla de globalización y como de qué en el mundo y de que en ese escenario a lo mejor acá también teníamos repercusiones, todavía no entienden lo de la escala territorial. Yo quiero agregar algo cortito. Yo comparto el diagnóstico que hacen todos, porque es lo mismo que veo, a pesar de que tengo el I, el J, ¿no es cierto? Pero en otro nivel, pero más o menos el diagnóstico es el mismo, vacío de contenido y todo eso. Pero cuando tú preguntabas recién si teníamos algún obstáculo Yo creo que sí. de partida yo haciendo todo este análisis y todo lo que ustedes están diciendo, que en realidad todo estamos haciendo de retrotraernos y ir hacia atrás, desde sexto básico, séptimo. Primero obstaculizador el plan de evaluación que nos encierra, ¿no es cierto?, a que tenemos que hacer esto porque lo planificamos así el año pasado y que no se adecua adecuadamente, ¿no es cierto?, al Al diagnóstico. contexto Lo que- actual. Es que el diagnóstico que acabamos de y ahí hacer en va a 2 tener- semanas. Es que hay el problema del Tenemos que modificarlo entonces. No Es que yo creo podemos. que más que eso, ¿Qué es que problema? no se acerca a la realidad de No se nosotros. El problema es, mira, porque nos pueden decir que lo podemos modificar, sí, Se puede. Sí. pero en la misma estructura del ciclo está hecha para que el alumno funcione de manera autónoma, independiente y con habilidades, claro, y con habilidades superiores de un orden que debería corresponder a un alumno de media, sí, ni un problema. Pero ese la contexto realidad que no tenemos de tiene. alumnos, yo creo que el diagnóstico que hacemos todos nosotros no es. Entonces, el ciclo sí te encierra que más que tú puedas modificar las actividades, te puedas devolver, por ejemplo, la estructura del La ciclo está porcentaje, hecha para cosas. habilidades superiores porque un ciclo formativo se define como un alumno que puede generar conocimiento a través de actividades autónomas, donde él genere su propio contenido, donde pueda llegar a conclusiones propias, donde pueda tener juicios, donde pueda analizar cuestiones que yo creo que están a un año luz ya Y que de estamos nuestro viendo falencia a diagnóstico. nivel de base. Y si el año luz en cuarto es para alumnos de cuarto, el año luz también es de primero para alumnos de primero, uno lo mide bajo su mismo nivel. No estamos midiendo alumnos de cuarto medio con el de primero medio. Nosotros entendemos que están en estadios distintos, que tienen taxonomías distintas, eso lo tenemos más que claro. Pero la estructura de los ciclos está hecha para que un alumno funcione de manera autónoma y logre su contenido por sí solo. Y no tiene las habilidades, por los contextos que plantea, por ejemplo, Daniela, que vienen desde básica, que son, yo creo que es grave, muy grave, porque por ningún lado vamos a poder nosotros saltar esta valla, porque por un lado, ¿qué estamos haciendo? Estamos acomodando lo que nosotros sabemos hacer hace mucho tiempo, que es nivelar esto con lo que nos solicita la institución, que es lograr tener un ciclo. Y es una doble pega, un esfuerzo que estamos Un haciendo. si eso es- obstaculizador entonces también veo yo que es el trabajo administrativo, que en muchas ocasiones nos quita un tiempo valioso para poder establecer ciertas estrategias que nos puedan ayudar a superar esa falencia. que no necesita tiempo, ¿cierto? Porque nos quita mucho tiempo para, incluso nosotros a lo mejor para pensar, para poder también dialogar con otros departamentos. Porque, por ejemplo, yo hoy día igual tuve que explicar algo de matemática y en un momento me iba a colapsar mi propio cerebro porque no necesitaba a lo mejor del apoyo de un profesor de matemáticas que pudiera ir complementando algunas cosas. Más colaborativo. O por ejemplo, como en donde yo veo que donde los niños no entienden lo que es cultura. Entonces, por ejemplo, poder así como hacer algo con la Nati que es de artes. Entonces, como que a lo mejor nosotros podemos conversar con nosotros, pero muchas veces tenemos que reconocer que conversamos más de pasillo que en las reuniones porque no nos queda Porque tiempo. particular, Para- tenemos muchos cursos, hay un montón de factores. Con Nati en arte, ¿tú cuántos cursos terminas? 17. 17 cursos, yo tengo 13. Entonces queremos articular con los de CBCS. Entonces, al final hacemos nuestra articulación como de pasillo, porque existen pocas instancias donde podemos sentarnos bien, pese a que tengamos un horario que pueda decir que eso, pero nosotros a veces damos prioridad. Imagínate, 17 cursos, todos tienen una gran cantidad de cursos, y eso significa que uno le da prioridad primero a salvar su trabajo diario, que tiene que ver con los cursos, la unificación, ver cosas, y después uno está sumándole otras cosas que necesitan tiempo y así se hace. Totalmente. Aparte de que las evaluaciones tienen, cuando empecemos todavía con las evaluaciones, inspection, libros, con el Classroom, video, multiplicación de Classroom. Clases. Entonces son
Por ejemplo, miren, Planilla. solo el tener que modificar la planilla de monitoreo para hacerla coincidir con este contexto, Ya. créame que es una semana completa, esto no se hace así. Y Eso es lo que pasa, eso- porque la forma de cómo medimos la evaluación no contempla esta falencia. Claro. Ese es un obstaculizador. Claro. Entonces eso, no sé si usted, profe, tiene algo, Camila, no sé, o la profe de arte. No, bueno, ¿cuál es yo su- básicamente su lo diagnóstico que mismo. hizo? Bueno, en la prueba de diagnóstico, mucho déficit en los de primero medio. Ellos saben hacer puntillismo y nada más, siendo de que en octavo deberían haber visto perspectiva, puntos de fuga, figura humana, no saben nada de eso. Pero como Cultura. contenido o como habilidad, ¿Ah? como contenido, no, Como no, contenido. no vieron el contenido, No, es como no, una- no, es como porque habilidad. la mayoría de los niños vienen de la básica 1 o básica 2, que ellos le llaman. Yo no me quedo todavía bien con eso, con ese concepto. Y básicamente tenían profesores de música que le hacían artes. Entonces lo mandaban a hacer un dibujo del otoño, y eso era. Pero así como de enseñarle la técnica, o no sé, una cara tiene sus medidas, eso, nada. Y puntillismo es básico, porque yo pregunté qué habían aprendido de la asignatura, pero en otros años, sin contar la pandemia, porque hay muchos profes de arte, yo creo que poco hacía, no sé. No, incluso contaba- fue no relegada esa contaba asignatura tampoco. versus otra. Pues, Claro, en realidad es completamente distinta. Y nada, mucha falta de ortografía, mucha falta. La M con la B, la N con la V. Oye, eso criminalizamos eso ahora, porque Sí, eso no, ya, sí, eso ya lo damos por hecho de que... Porque pregunta, lo ponían No, eso ya no. como fundamento, ¿ya? Incluso no llegamos a ese por qué se Y dio. ellos me decían, pero ¿por qué se fijan en la ortografía? Porque también es mi deber enseñarles, pues, para que sean alumnos integrales y me compete eso. Aparte que yo en mi asignatura igual siempre les pido texto, entonces siempre van a tener que escribir Sí, en claro. algún u otro trabajo. Sí, en resumen, nosotros igual yo creo que estamos todos trabajando de la mano de algunas cosas que sí el colegio y tiene que ver con nuestro diagnóstico, es que tratamos de apoyar la lectura, tratamos de apoyar la comprensión, tratamos de apoyar la interacción, cuando uno, el desarrollo del análisis, tratamos de que puedan extraer una tesis o idea central, Que se puedan expresar. que se puedan expresar, y yo creo que una de las cosas que vamos a tratar en el año y que estamos viendo son actividades donde ellos puedan comunicar. Y comunicar significa también que los chicos desarrollan habilidades que son más transversales, como el desarrollo personal. Hay muchos niños que son muy tímidos, y yo creo que también la función de nosotros como profe es esa también. Lo otro, debo destacar que hay muchos niños brillantes, pero Le falta sacar pero porque ellos, por una cosa personal solo, ¿ya? Autodidacta. No porque han tenido buenos profes o que le han enseñado, sino por... Autodidactas. Claro, totalmente. Muchos niños muy talentosos en todos los niveles. Y muy baja cultura artística, no saben ni siquiera un pintor o algún artista visual chileno, local, nada. Y de extranjero, Leonardo da Vinci, solo eso. 8 años Nada más. en vano. Profe, muchas gracias. Yo creo que sacamos las conclusiones para trabajar este año en base a los diagnósticos. La tenemos bien clara, así que me despido y la próxima reunión Actus el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao.